Ok. Bueno, no estaba grabado. Muy buenas noches. Soy Manuel Salcido, el coordinador general del Grupo de Historia del Parque Revolución. Y en esta ocasión, el tema del que vamos a platicar con nuestro expositor, el licenciado Víctor Iván Olivas González. Su semblanza es en términos muy generales. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro fundador de este grupo con Alfonso Sotelo Domínguez en el 2013. Es activista a favor de la conservación del patrimonio histórico de Chihuahua. Es abogado postulante. Tiene un gran conocimiento sobre la historia local, nacional y universal. Y ha participado en varias pláticas en este grupo de historia con temas también muy variados, igual locales, nacionales y de tipo universal. Esa es la semblanza del abogado. Vamos a iniciar aquí a compartir pantalla precisamente para checar lo de la presentación. Adelante, licenciado. No, y que se venga aquí porque, pero aquí es esta pantalla y luego pues, bueno, aquí está. Aquí está. Vamos a iniciar, ¿quieren? Sí, bueno, usted lo viendo una función en el Facebook. Ah, qué bueno. A ver, ¿cómo le ponemos aquí? Sí, Vamos a sí, ¿verdad? Pero aquí vamos. ¿como cuántas veces ha sido? Unas 5. Una, ¿no? Dos veces. La primera no acabó Pero bien y la segunda aquí, la introducción completa. ¿Y te quedas? Está muy grande, pero sí, pero cada detalle que queda. Para los que, para los que somos clavados de esto, es olvídate. ¿En México? A unas 3 cuadras de la Alameda Central, más o menos. Es que en Sevilla, España, hay otro partido San Carlos. Sí, este es donde están pues, Juárez y otros de los personajes clave. Es lo grande, sí. a mero arriba, no sé en cuál cuadrito de acá, sí, ahí, hace ese verde para arriba. Aplicaciones, silenciar, participante. Están compartiendo pantalla. No, es uno de estos de por aquí. Esos, pero no sé cuál, o sea, es uno de esos. Que lo intentó. No sé. Se está compartiendo la pantalla, Manuel, pero creo que primero deberías dejar de compartirla y abrir primero el archivo para poderla compartir. Ya descargado es más fácil. Ya está descargado. Porque vemos Ya está descargado. los archivos generales. Estamos Sí. viendo nada más los archivos generales, no la presentación que tienen. Ok. Entonces, a ver, Ricardo, dejar de compartir. Ahí está. Ajá. Ahora, si ya tienes abierto Hay que abrir el, sí. lo que van a exponer, hay que abrirlo primero, ya está abierto, ¿Y cómo le y hago? entonces ya le das compartir pantalla. Cuando ya lo vean ustedes, ya le das compartir pantalla. Salir de pantalla completa. Salir. Por ahí que abrir el archivo de la presentación.
¿Y está no? A ver. No, pero no la pueden ver ellos. ¿Ya están viendo el centro de la pantalla? Sí. No, Plataforma. nomás los vemos a ustedes. Y luego acá en el Zoom. Luego en el Zoom. Una bien, vemos. ves abierto ya el programa que van a exponer, entonces le pones compartir pantalla Sí. y se despliegan diferentes ventanas. ¿Ya Ahora sí desplegó? ya se ve. Ahora sí. Ya si lo quieren agrandar, lo agrandan. Ahora sí se ve, puedes cerrarla donde dice diapositivas a la izquierda. Ahí están a la derecha de donde dice diapositivas, a tu izquierda, donde están desplegadas todas las diapositivas, hay una crucecita y le das No, no. clic allí para que se cierre y se agrane allí si quieres. Eso es, ahora sí está completa y ya se ve perfectamente el panteón. Muy bien. Ok. A ver, entonces aquí será la fecha para ahí ven. Y luego aquí será, no, pero ahí están las flechitas, pero quiere haber una de presentación. Este se ve medio diferente al mío. Sí. Esos son los de acá. Uy, qué hijo. A ver, otra vez, otra vez. A ver, Inge, nomás para darle, para meter Para la siguiente- proyección. la siguiente diapositiva. Siéntese que Es que no les Pero chico, pero ¿cómo, en este cómo le metes todo? Lo voy a cerrar. Lo voy a volver a abrir. sí. Y aceptar. Lo voy a volver a abrir y clic en ver, iniciar presentación. Y ahora sí, nos vamos acá. Se ve limpio. Vamos acá. Vinculamos compartir pantalla. Y aquí ya nada más con La las flechita. flechitas es listo. a ver, inténtelo. Ahí está. Bueno. Bueno, vamos a platicar del Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Y como decía el licenciado Salcido, pues seguimos en el mood de Día de Muertos, ¿no? El Panteón de San Fernando, pues se distingue por ser el panteón más importante de este país, ¿no? Originalmente formaba parte del Templo de San Fernando, construido en 1735 por la Orden Franciscana y nombrado en honor al rey Fernando VI. La Orden Franciscana creó un complejo de instalaciones compuesto por el templo, un convento y un colegio de propaganda fide encargado de formar a los misioneros franciscanos que irían a evangelizar en tierras asiáticas, particularmente en las Filipinas, y además de un panteón para religiosos. Agárralo y dale. Porque A este grupo de franciscanos se les conocía como los fernandinos.
En 1832, en, mil- ¿sigue o qué? En 1832, como que sí trae muy fuerte el corto. ¿Eh? ¿Ya se escucha? Bueno. No. Bueno, no, se desconectó. Sí, lo escuchamos bien. ¿Sí me escuchan bien? Ellos te escuchan porque está gente. Nosotros sí. Ah, ok. También. Bueno, No. en 1832 se abrió el Panteón al público gracias a las gestiones del síndico del Panteón, don Ignacio Cortina Chávez, siendo el más caro de la ciudad, por lo que se convirtió en el lugar escogido para enterrar a los muertos de las familias adineradas de la ciudad, razón por la cual alberga las tumbas de importantes personajes de la historia nacional. En 1836 el panteón adquirió mayor importancia al prohibirse los entierros en las iglesias. El gobierno de Benito Juárez expidió el 31 de julio de 1859 el decreto de secularización de los cementerios, por virtud del cual todos los panteones del clero pasaron a manos del Estado. La orden de los fernandinos también fue suprimida y perdió la propiedad de los predios de San Fernando, predios que fueron divididos y adjudicados a particulares en 1860. En septiembre de 1862 se abrió la calle principal de la colonia Guerrero, que hoy se le conoce como Eje Guerrero, quedando tan solo la iglesia y una plaza, así como el cementerio, ¿no? A partir de este momento, el gobierno de la ciudad administró el panteón y dado los personajes importantes del periodo que fueron enterrados, se declaró panteón de hombres ilustres. Sin embargo, y a pesar de que aún estaba a la mitad de su capacidad aún, fue clausurado por orden de Benito Juárez en 1871 en vista de un decreto expedido por él mismo que ordenaba que todos los cementerios deberían estar fuera de los límites de la Ciudad de México. Esto en razón de, pues, de cuestiones de salubridad, ¿no? En 1935, el Panteón de San Fernando fue declarado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en 1968 recibió una remodelación y restauración con motivo de los Juegos Olímpicos de ese mismo año. En 1997, con el cambio de régimen de Distrito Federal, en el cual dejó de ser parte de la administración central de la federación, pasa al gobierno del Distrito Federal, actualmente gobierno de la Ciudad de México. El 31 de mayo de 2006 se convirtió en un museo de sitio. ¿Dónde se ubica? Bueno, se ubica en el centro histórico de la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc, cerca de Paseo de la Reforma, digamos que entre Paseo de la Reforma y lo que es la Alameda Central, bueno, más bien cruzando el Paseo de la Reforma a unas cuadras de la Alameda Central. Así es, pues algunas cuadras de Bellas Artes. La Plaza de San Fernando, número 17, Colonia Centro, delegación Cuauhtémoc. Todo este es el predio que ocupa el Panteón de San Fernando en conjunto con algunas otras instalaciones, como las que mencioné que fueron ya otorgadas a particulares, y la iglesia, ¿no? Y pues vamos a ver algunos de los ejemplos de las importantes tumbas que se encuentran en este lugar. Bueno, en primer lugar, el general de división Anastasio Parrodi, nacido en La Habana, Cuba, en 1805 y fallecido el 9 de enero de 1887 en la Ciudad de México. Este militar mexicano de origen cubano participó en la Guerra de Texas y en 1844 desconoce a Santana y se une al gobierno federalista de José Joaquín de Herrera. Durante la invasión norteamericana combate en la defensa de Tampico, posteriormente en las batallas de Buenavista y de Padierna, donde resultó herido. Terminada la guerra, se vuelve a unir a Santana, quien lo nombra gobernador de San Luis Potosí en 1854. Posteriormente se une a la revolución de Ayutla ahora para tirar a Santana, esos cambios de bando muy típicos de este periodo, y en 1856 se integra ya al gobierno liberal de de liberal Comonfort, y es enviado a Jalisco a tomar el control del estado, convirtiéndose en gobernador. Durante la Guerra de Reforma es derrotado por los conservadores en Celaya en 1858, al día siguiente también en Salamanca,
y Miramón le vuelve a dar otra repasada en la batalla de Tlaquepaque, ¿no? Al retirarse Juárez a Jalisco, Parrodia es nombrado ministro de Guerra y Marina y posteriormente se desplaza a Coahuila, donde asume brevemente la gobernatura y luego llega a Oaxaca para ponerse a las órdenes de Porfirio Díaz. Fue nombrado gobernador del Distrito Federal el 1 de mayo de 1862, dejando su cargo el día 21 del mismo mes, cuando los imperialistas toman la ciudad y decide reconocer al gobierno de Maximiliano, otro cambio de bando, pero finalmente se retira a la vida privada muriendo el 9 de enero de 1867, poco antes de la caída del imperio, ¿no? Otro personaje que se encuentra enterrado en San Fernando es Anastasio Cerecero, un abogado, militar e historiador mexicano que formó parte de la Sociedad de los Guadalupes, una organización durante la colonia que buscaba la independencia de México, y luego se unió al ejército trigarante. Fue diputado en 1822 y por el bando republicano, por lo que fue de los que encarceló Iturbide al disolver el Congreso. Fue miembro del rito yorquino y apoyó a Guerrero en la elección de 1828, junto con Lorenzo de Zavala, promovió el motín que llevó a Guerrero a la presidencia. Anastasio Bustamante lo expulsa del país y en 1847 regresa para combatir a los invasores norteamericanos. En 1854 se une al Plan de Ayutla como secretario de Juan Álvarez, combate a los conservadores en la Guerra de Reforma y en 1863 es de los que acompaña a Benito Juárez en la República Itinerante, a San Luis Potosí, donde escribe sus memorias para la historia revolucionaria de México, una de sus obras, y una biografía del propio Juárez. Posteriormente fue decano del Colegio de Abogados y magistrado del Tribunal Superior de Justicia en México. Muere el 18 de marzo de 1875. Primero fue sepultado en el Tepeyac, que era otro de los cementerios más comunes en lo que es el santuario de la Virgen de Guadalupe, y finalmente trasladado a uno secular en San Fernando. Pueden apagar el micrófono de la plataforma. Si pueden apagar el micrófono en la plataforma los que lo tienen prendido. O es interferencia. Otro de los personajes que estuvo enterrado aquí, que fue posteriormente removido, es uno de los importantes héroes de la guerra contra los Estados Unidos, Santiago Xicoténcatl, quien se enroló en la Guardia Nacional de Tlaxcala, participó en campañas de pacificación en Tabasco y Yucatán, la guerra de castas de la que hemos platicado en otras ocasiones. En Jalisco y en Puebla en los mismos típicos conflictos y levantamientos continuos del periodo, y durante la invasión norteamericana combatió en la batalla de la Angostura, donde fue herido. Se le confirió el mando del batallón activo de guardacostas de San Blas, o el batallón de San Blas también más bien conocido, al cual dirigió en las batallas de Cerro Gordo y en la defensa del castillo de Chapultepec. El batallón de San Blas en defensa del castillo fue aniquilado. Todos hemos escuchado a los niños héroes, pero no es tan común hablar del batallón activo de San Blas, que prácticamente murieron todos, incluyendo al coronel Xicoténcatl, quien murió defendiendo la bandera del batallón. Aquí es donde está todo el tema de Juan Escuti y demás. Otros personajes murieron defendiendo la bandera, y bueno, está el tema de que sí es mítico lo de Juan Escutia, pero no fue el único en esta situación. Fue ascendido al rango de coronel post-mortem y sus restos fueron primero enterrados aquí en San Fernando, pero finalmente fueron enviados en 1947 al altar de la patria, que se encuentra en el bosque de Chapultepec, que es uno de los cementerios de los personajes que fallecieron en la defensa contra los estadounidenses, ¿no? Pues la tumba de Zarco es un personaje pues que merece una plática por sí mismo. Fue un periodista, escritor, político, historiador y constituyente liberal, hijo de un insurgente que militó en las tropas de Morelos, y a pesar de que su formación fue autodidacta, estudió también en el Colegio de Minas, idiomas, derecho, teología y ciencias sociales. Dirigió un periódico llamado El Siglo XIX y escribió en El Demócrata, El Monitor Republicano, La Ilustración Mexicana, El Presente Amistoso, y fundó el periódico Las Cosquillas.
Es considerado el gran defensor de la causa republicana y de la libertad de expresión en lo que se refiere a las letras y al periodismo. Se unió al Plan de Ayutla en 1855 y en 1856 fue electo diputado constituyente por el estado de Durango para la Constitución de 1857. Durante la duración de este Congreso Constituyente publica un libro denominado La Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 al 57, y durante la Guerra de Reforma publica el Boletín Clandestino. En 1881 Juárez lo nombra ministro de Relaciones Exteriores, acompañó a Juárez, de hecho, por el país durante la República itinerante. Ahí tengo un error, es 1861. Y tras el triunfo de la República fue electo diputado y retoma su proyecto del periódico del siglo XIX. Murió de una tuberculosis pulmonar a los 40 años. Hoy en día, pues es un referente de lo que de la libertad de expresión en México, ¿no? Aún. Mm, pues no me deja ver la parte de arriba. Sí, que la parte de arriba no me deja ver bien el nombre y el dato. Pero queda abajo. Sí, bueno, el general Lino José Alcorta, nacido en Veracruz en 1872, fallecido en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1854. Nacido en Veracruz en 1782, inició su carrera militar en el ejército realista, como muchos personajes de este periodo, y luego juró el Plan de Iguala. Alcanzó el rango de general de división y participó en la defensa de Tampico y La Barra en 1829 durante lo que fue la intento breve de reconquista por parte de los españoles. En 1840 fue herido en el Palacio Nacional defendiendo a Anastasio Bustamante en uno de los tantos golpes o intentos de golpes de Estado en la época. Y en 1847 combatió a los Polcos, una de las rebeliones que ocurrió mientras venía el ejército estadounidense a tomar la capital, y fue jefe de Estado Mayor del Ejército Mexicano durante la batalla de Cerro Gordo contra los estadounidenses. Posteriormente asumió el cargo de ministro de Defensa y fue nombrado presidente de la República en un triunvirato junto a Manuel de la Peña y Peña y José Joaquín Herrera, cuando estaba la ocupación de Estados Unidos de México, ¿no? En 1850 tomó el puesto de diputado y posteriormente de magistrado del Tribunal de Guerra y Marina. Más tarde, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y en 1853 regresó al Ministerio de Guerra, cargo que ostentó hasta que falleció en 1854. Esa es la tumba, más o menos, pues de ricos, ¿no? Es una tumba bastante ostentosa. José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos. Amozoc, Puebla, 12 de marzo de 1812. Chumacero, Guanajuato, 13 de noviembre de 1863. Este es otro personaje que amerita una plática por sí mismo. Comonfort, pues, es uno de los presidentes importantes del siglo XIX. Estudió en el Colegio Carolino con los jesuitas en Puebla. Combatió a Santana en la rebelión junto a Santana en la rebelión contra Anastasio Bustamante, pero posteriormente él combatió a Santana al unirse a Juan Álvarez al denominado Plan de Ayutla. Una vez que fallece Juan Álvarez, que Juan Álvarez decide abandonar la presidencia, Ignacio Comonfort se convierte en el presidente de la República, ¿no? Este cargo que asume el 11 de diciembre de 1855. Durante su gobierno es cuando se empiezan a expedir las leyes de reforma, la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, lo cual genera un enorme conflicto entre él y los conservadores y su propia conciencia y la propia iglesia, ¿no? Y durante su periodo se promulga la Constitución del 5 de febrero de 1857 de corte liberal. Este conflicto lo lleva a unirse al golpe que los propios conservadores deciden hacer bajo el mando del general Félix María Zuluaga, y desconoce la Constitución del 57.
Obviamente, él siendo liberal y uniéndose a los conservadores, pues viene una crisis gubernamental del gobierno y él decide renunciar, ¿no? A la situación, ¿no? Por lo cual, pues los mismos conservadores lo deponen y es cuando Benito Juárez asume la presidencia de la República por Ministerio de Ley, siendo el presidente de la Suprema Corte, ¿no? En octubre de 1861 regresa y ofrece sus servicios a la República ante la invasión del ejército francés, por lo que Juárez todavía le otorga el mando del denominado Ejército del Centro, y él se enfrenta al mariscal Forey en San Lorenzo, Puebla, siendo derrotado, por lo que se repliega a la Ciudad de México. Esto es lo que genera que Juárez deba retirarse de la capital. De hecho, Comonfort se encarga de defender la retaguardia del gobierno, pero en Querétaro es emboscado en Molino de la Soria el 12 de noviembre del 63 por las guerrillas imperialistas de Sebastián Aguirre y es gravemente herido por una lanza. Muere al día siguiente. Y pues esta es su tumba, que es una de las más vistosas y ostentosas, ¿no? Con el águila nacional en la punta de la tumba, ¿no? Vivió para su patria y murió por ella, murió en combate, uno de los pocos presidentes que ha muerto en combate, expresidente en ese momento, ¿no? Ignacio Zaragoza, pues creo que conocidos por todos, uno de los militares más famosos de la historia de México. Estuvo en la Guardia Nacional de Nuevo León. Estuvo en el plan de Ayutla. Vamos a pedir ahí en plataforma que por favor apaguen sus micrófonos, que alguien tiene prendido el micrófono y se está escuchando ahí la conversación que tiene con su mascota. Por favor, sí. Gracias. Iliana y en iPhone es donde lo tienen encendido. Bueno, tras la revolución de Ayutla conoció a Rafaela Padilla de la Garza, quien sería su esposa. Rafaela Padilla de la Garza incluso fijaron fecha para casarse para el 21 de enero de 1857 en la Catedral de la Ciudad de México, pero por los mismos deberes militares, Ignacio Zaragoza no pudo asistir a su propia boda, por lo que tuvo que casarse por poderes, una práctica común en la época, porque tuvo que ir a sofocar el levantamiento de Tomás Mejía en San Luis Potosí. Posteriormente, durante la propia guerra de Reforma, combatió bajo las órdenes de González Ortega, Leonardo Márquez en Guadalajara y en la batalla de Calpulalpan, que fue la definitiva para derrotar a los conservadores, y luego fue ministro de guerra. Su esposa Rafaela enfermó gravemente y fallece el 21 de diciembre de 1861. Ella y Zaragoza se vieron por última vez en esta fecha y ella fallece al año siguiente, el 13 de enero de 1862. También fue sepultada junto con él ahí en el Panteón de San Fernando. Sin embargo, producto de la enorme fama que tuvo Zaragoza con motivo de la batalla del 5 de mayo, tras fallecer y el tiempo que duró en San Fernando, decidieron mover los restos justamente al lugar donde fue la batalla, ¿no? Entonces, en estos momentos, en la actualidad se encuentran en una especie de rotonda o monumento que está ahí en el complejo del 5 de mayo, ahí en Puebla. Están en Puebla. Están en Puebla. Lo movieron hacia allá. Rafaela Padilla aún se conserva ahí la lápida de su esposa, ¿no? Vamos a tratar de eliminar los micrófonos aquí con el micrófono. Sí. A ver cómo Niños que están no sé, viendo. Me dio mucho gusto ver la estatua de Ignacio Barclay. La tumba de Ignacio Barclay. Resulta que ya no está ahí, está en Puebla. Este es un gran héroe, Zaragoza. Una gran historia. Se movió a otro lado. Nació en Texas
atraviesa todo. Todavía era mexicano el territorio de Texas. Sí, gracias. Era Coahuila, Texas, ¿verdad? ¿Mande? Era Texas, Coahuila cuando nació. Curioso, ¿verdad? Ajá. No para México. Todo era de México. De hecho, parte del tema, ¿no? Con los estadounidenses que te lo quieren vender como que era de ellos, ¿no? Porque nació de ese lado cuando no era ni siquiera de ellos. Y él los hubiera combatido de una manera muy diferente, ¿verdad? Jesús Terán Paredo, 14 de enero de 1821, Aguascalientes, 25 de abril de 1866 en París, Francia. Ese está en No, ya está aquí en San Fernando. Estudió en el seminario de Guadalajara y posteriormente estudió leyes en 1842. Fue jefe político del partido de Aguascalientes en 1849 y fundó el Instituto Científico y Literario de aquella ciudad y una escuela de artes y oficios. En 1855 ocupa la gobernatura de Aguascalientes y posteriormente fue secretario de gobernación con Comonfort, luego secretario de Relaciones Exteriores con Juárez y ministro plenipotenciario en Inglaterra y España. Él estuvo, así como fueron los conservadores a convencer a Maximiliano para venirse a reinar, él fue de la misión diplomática de los liberales que buscaron persuadir a Maximiliano para que no viniera. Incluso estuvo haciendo todavía gestiones diplomáticas en la propia Francia durante la guerra donde fuimos invadidos por los franceses. Sin embargo, muere antes de acabar la guerra el 25 de abril de 1866. Nota, ya cuando el ejército de Napoleón se estaba retirando. Y fue enterrado en el cementerio de Montmartre, en París, donde está precisamente Díaz, y repatriado por orden de Juárez en 1805, fue sepultado nuevamente en México en 1952, repatriado por solicitud del gobierno mexicano al francés. el estado. José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos, Veracruz, 23 de febrero de 1792, Ciudad de México, 10 de febrero del 54. Este presidente es poco conocido, pero de hecho es con quien se da la pérdida del territorio nacional, no con Santana. Desde joven se inclinó por la carrera de las armas y él se enlistó en el regimiento de la Corona, todo en 1809. Combatió a los insurgentes en las batallas de Aculco, Puente Calderón, Guanajuato y Valadero, o sea, todavía combatió incluso a Miguel Hidalgo. Y se retiró luego a la vida privada. Sin embargo, al proclamarse el Plan de Iguala, decide unirse y tomó al mando de las tropas que están en Veracruz, incluyendo a uno de los jefes de armas de la zona, que era Antonio López de Santana. Fue nombrado diputado por Veracruz cuando Iturbide se declara emperador y entra en conflicto con él junto con la mayor parte del Congreso de la época. Al caer Iturbide, tras ser arrestado, es liberado y nombrado capitán general para la Ciudad de México. Fue director del Cuerpo Nacional de Caballería y durante el motín de la Acordada, gobernador del Distrito Federal, jefe de la Reserva del Ejército, ministro de Guerra con Santana en 1833 y en 1844 presidente del Tribunal Militar. Zaragoza. Sí, me estoy yendo hacia adelante. Posteriormente, fue nombrado presidente interino por unos días tras caer Canalizo y fue nombrado presidente nuevamente en 1844, el 6 de diciembre, y duró hasta diciembre del siguiente año, tiempo que trató de crear un gabinete de unidad nacional con federalistas y centralistas con la finalidad de repeler la amenaza norteamericana. Tras la anexión de Texas por parte de Estados Unidos, Herrera rompe relaciones con este país el 28 de marzo del 45. Sin embargo, no quiere ir a la guerra, por lo que enfrenta un motín instigado por el propio Santana, por lo que es secuestrado por los santanistas. Este logra sofocar el motín y regresa al poder. Sin embargo, ya los Estados Unidos están reclamando que la frontera entre México y Texas es el río Nueces, no el río Bravo,
que es el casus belli, pues es la controversia que lleva a la invasión en 1847, por lo que Herrera tiene que reunir al ejército y lo pone al mando del general Mariano Paredes Arriaga, que en vez de ir a enfrentar a los estadounidenses, decide darle un golpe de estado y deponerlo el 30 de diciembre de 1845, digo, sí, de 1846. En plena guerra es presidente del Consejo de Estado y luego forma parte del Estado Mayor de Santa Anna. De la Peña lo nombra jefe del ejército a Santa Anna, pero tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo es nombrado nuevamente presidente por tercera vez el 3 de junio de 1848. Aquí establece la sede del gobierno en Mixcoac. En este periodo es cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cede los territorios de California, Nuevo México, Arizona, hasta Colorado. Él es el que lo firma, no lo firma Santa Anna. Sí, y un punto él es que en este periodo está separado Yucatán de México y el dinero que le dan de indemnización los estadounidenses, pues lo utiliza para pagar algunas deudas y mandar apoyo a Yucatán, que estaba en la guerra de castas, por lo que los yucatecos deciden reincorporarse a la República, ¿no? Finalmente entrega el poder de manera pacífica a Mariano Arista el 15 de enero de 1851. Dirigió el Monte de Piedad en la Ciudad de México y falleció el 10 de febrero de 1854. José María Arteaga, otro de los grandes personajes liberales. José María Cayetano Arteaga Magallanes, nacido en la Ciudad de México en 1827 y muerto en Uruapan el 21 de octubre de 1865. Originalmente se dedicó a la sastrería y se enlista en la guerra con Estados Unidos en el Batallón Activo de Aguascalientes. Fue capitán de las tropas de Félix Zuluaga combatiendo a Guerrero durante la revolución del Plan de Ayutla, pero al tener él convicciones liberales decide unirse a las tropas de Juan Álvarez y combate en Colima y Jalisco bajo las órdenes de Comonfort, ya con el grado de coronel. En 1857 es nombrado gobernador de Querétaro y cuando Tomás Mejía ataca la ciudad, combate en el que fue herido, decide retirarse y apoyarse en Manuel Doblado, ¿no? Manuel Doblado es quien logra repeler el ataque de Tomás Mejía, que era uno de los mejores generales conservadores. Arteaga organizó una coalición de estados compuesta por Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro para defender la Constitución del 57 en contra del golpe de los conservadores y deja el gobierno de Querétaro para volverlo a asumir 2 años después, en 1860. En 1862 captura al general conservador Manuel Robles Pazuela y luego combate a los franceses en la batalla de las Cumbres de Ajutzingo bajo el mando de Ignacio Zaragoza, ¿ok? Ya nombrado nuevamente gobernador, esta vez de Jalisco, en 1863, ordena que solo se aplicara la pena de muerte si esta sentencia mediaba previamente sentencia judicial, no de manera arbitraria, y fue promovido a general de división y jefe del ejército del centro, que es la fuerza que enfrentó a los franceses en la zona de Michoacán y de Jalisco. El 13 de octubre, Arteaga fue sorprendido de 1865, fue sorprendido por las tropas franco-imperiales del general Méndez en el poblado Michoacán de Santana de Amatlán y hecho prisionero. Arteaga fue fusilado junto al general Carlos Salazar Ruiz y los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Villagómez, así como el capitán Juan González en Uruapan. Esto se les conoce como los mártires de Uruapan, que fueron fusilados por órdenes en cumplimiento, pues, de la ley de 3 de octubre de 1865 que ordenaba Maximiliano que todo aquel rebelde al imperio fuera fusilado. Juárez tenía una ley paralela que todo aquel que colaborara con los franceses y los imperialistas fuera fusilado también. José María Lafragua, Puebla, 13 de junio de 1872 y Ciudad de México, 15 de noviembre del 75. Otro alumno del Colegio Carolino, un colegio jesuita en la ciudad de Puebla. Se graduó de ahí como abogado en 1835 y fundó el periódico El Apuntador. Participó en diversas publicaciones como el Ensayo Literario, el Leónidas, el Cosmopolita y la Abeja, y se unió a los liberales y posteriormente frecuentando el grupo político de
Miguel Ramos Arizpe. Fue diputado por Puebla y participó en la creación del Código Civil y Penal del Estado, y en 1846 fue ministro de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Mariano Salas. En 1855 se une al Plan de Ayutla y Comonfort lo convierte en su ministro de Gobernación. La fragua busca impulsar una serie de legislaciones para garantizar la libertad de expresión. Junto con Zarco es el otro gran personaje de la libertad de expresión. Y en febrero de 1857 fue enviado como embajador a España. Durante la Guerra de Reforma efectuó una labor diplomática importante en Europa y en Estados Unidos, y posteriormente Juárez lo hace director de la Biblioteca de México. En 1872 regresó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de hecho, ya en el gobierno de Díaz participa en la comisión dictaminadora que determina ya las fronteras entre la Honduras británica, lo que es Belice, y México, donde estaba también el tema de la guerra de castas, ¿no? Fallece el 15 de noviembre de 1875 de un ataque cerebral y deja una biblioteca de más de 4.300 volúmenes que se encuentra en la Benemérita Universidad de Puebla en la actualidad. Juan Lagranja, cuando han platicado de la historia del telégrafo, pues han mencionado a este personaje. Villa de Balsameda, España, 24 de junio de 1800. No es 72, es 1772. Ciudad de México, 15 de noviembre de 1875. Llegó a México en 1814, todavía durante el virreinato, y se dedicó al comercio. Fungió en 1842 como cónsul de México en Washington y Nueva York, donde estableció una imprenta, una librería y el primer periódico en español llamado El Noticioso de Ambos Mundos. Sin embargo, al estallar la guerra con Estados Unidos, se vio obligado a regresar a México ya en 1847. El 13 de noviembre de 1850 hizo la primera demostración del uso del telégrafo eléctrico con un comunicado entre el Palacio Nacional y el Palacio de Minería en la Ciudad de México. El 5 de noviembre de 1851 establece la primera central telegráfica de servicio entre México y Veracruz, siendo inaugurada en mayo de 1852. Hay que recordar que ya hay telégrafo de Veracruz y la Ciudad de México, y en plena invasión francesa, la batalla del 5 de mayo, los reportes se dan mediante telégrafo, que los está recibiendo el presidente en Palacio Nacional. Está inmensa la tumba. No, y de hecho está restaurada por precisamente el personal de los telegrafistas en 1967, pues le dieron su restauración. La única parecida aquí en Chihuahua en sí ya es de que está aquí, ¿cómo se llama? José Fuentes Mares. Fuentes Mares. Bueno, pero es propiamente Sencilla. esa estatua, ¿no? Ese es el más grande. Como que se me congeló. ¿Tienes que ir? No, no. Quedó activo el lápiz. Pero, ¿Cuánta historia? ¿Qué hablas? a ver, lo voy a dar a escapar. Dejamos, ya está otra vez el ratón, a ver. Intento. Me quedó como una raya, no hay manera de quitarla. No hay manera de quitar esa raya. Juan Crisóstomo Doria González estudió en el Seminario de Monterrey, Latinidad y Filosofía, luego estudió Derecho en el Colegio San Juan de Letrán en la Ciudad de México, fungía como secretario de gobierno de Nuevo León cuando inició la intervención francesa. En 1865, siendo comandante militar en Linares, organizó el cuerpo de caballería y se presentó ante Mariano Escobedo. Él organizó un cuerpo llamado los Cazadores de Galeana. Los Cazadores de Galeana se distinguen, entre otras cosas, porque ellos tenían de los primeros rifles de repetición que se estaban ya usando en la Guerra Civil de Estados Unidos, y era un rifle muy superior a los chispón que usaban los franceses. Entonces era una unidad muy temida y muy letal en comparación a las propias unidades francesas, ¿no?
Doria y los cazadores de Galeana eran una de las unidades importantes de Escobedo y combatieron bajo sus órdenes y las de Sóstenes Rochas. Tras la guerra fue el primer gobernador del estado de Hidalgo el 27 de enero de 1869. El general Leandro Valle, otro de los liberales, nacido el 27 de febrero de 1833 y fallecido en Monte de las Cruces el 23 de junio de 1861. Hijo del general Rómulo Valle, ingresó al colegio militar en 1844, graduándose como subteniente a los 14 años. No es raro que los niños héroes hayan sido niños, puesto que la educación militar empezaba a muy temprana edad, ¿no? Combatió a los polcos en 1847, una de las rebeliones, y fue agregado militar en Francia, y a su regreso a México se unió a los liberales. Combatió durante la Guerra de Reforma en las batallas de Guadalajara, Silao y San Miguel Calpulalpan, que es la decisiva de la Guerra de los 3 años. Luego fue general a los 26 años y elegido diputado por Jalisco. En 1861 fue nombrado por Juárez comandante militar del Distrito Federal y enviado a combatir al general conservador Leonardo Márquez, pero este lo capturó en Monte de las Cruces, Coajimalpa, muriendo fusilado el 23 de junio de 1861 por órdenes de Márquez. Fue sepultado en San Fernando, pero en 1988 lo trasladaron a la Rotonda de los Hombres Ilustres, que se encuentra en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Manuel Ruiz, pues fue un abogado oaxaqueño que también se une al plan de Ayutla y posteriormente fue elegido diputado y ejerció como ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos con el presidente Ignacio Comonfort, puesto que siguió tras seguir a Juárez a Veracruz, donde él fue uno de los redactores de las leyes de reforma. Redactó y diseñó en términos jurídicos tanto la ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia, como la ley de desamortización, como la ley del matrimonio civil. Tras la victoria liberal fue diputado y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durante la intervención francesa fue gobernador de Tamaulipas, pero como al apoyar a González Ortega, quien quería quitar a Juárez cuando a Juárez ya le correspondía dejar la presidencia, y Juárez no se dejó y quedaron marginados de la política porque incluso González Ortega tuvo que salir del país, ¿no? En los últimos años de su vida, pues se hizo cargo del registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Mariano Otero, uno muy importante, Mariano Otero y Mestas para también el gremio de los abogados. Nacido en Guadalajara el 4 de febrero de 1817 y fallecido en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1850. Se graduó a los 18 años como abogado del Instituto de Jalisco y posteriormente fue delegado del Departamento de Jalisco. Empezaban muy jóvenes. Joven. En 1843, Otero fue detenido junto con Mariano Riva Palacio y José María Lafragua, acusado de rebelión. Esta anécdota nos lleva que, derivado de esta experiencia, empezó a trabajar y a diseñar un medio de defensa legal de los derechos y las garantías del gobernado, denominado el juicio de amparo. El juicio de amparo es un procedimiento que se lleva ante un juzgado federal con la finalidad de que, si un derecho fundamental tuyo es violado por alguna autoridad, el juzgado te defienda y le dé la orden de suspender el acto a esa autoridad. Bueno, él es el creador y uno de los creadores, pues. Uno de los creadores. Y él aporta en lo particular la llamada fórmula Otero del amparo, por la cual el amparado o el amparo solamente protege a quien interpone el juicio. Es decir, tú metes un amparo, pero únicamente te protege a ti. No tiene efectos para terceros. Cosa que se está empezando a modificar, ¿no? En la actualidad. Pero él es la fórmula tradicional del amparo, ¿no? En 1842 fue diputado por Jalisco y luchó en el Congreso contra los conservadores o centralistas. También colaboró en el periódico de Zarco el siglo XIX. Pues se tituló demasiado joven. Demasiado joven. En 1847 elaboró el acta constitutiva y de reformas de la Constitución del 24, que restauró como la vigencia de este ordenamiento cuando estuvo interrumpido por el régimen conservador. Como diputado se opone a los tratados de Guadalupe Hidalgo, por los que perdimos medio México, y
Posteriormente, Joaquín Herrera lo nombra ministro de Relaciones Exteriores, cargo bajo el cual recibió de regreso el control de la aduana de Veracruz de manos de los Estados Unidos cuando estos se retiraron. Trató además con los ingleses el tema del tráfico de armas durante la Guerra de Castas, un problema que conocemos bien en la actualidad. En 1849 fue elegido senador y entre sus obras destacan el ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que agita la República de 1842 y exposición interesante al Supremo Congreso Nacional y posteriormente dirige el Supremo Gobierno del Estado, ¿no? Que sostiene la República contra Estados Unidos. Este libro es muy importante porque es una especie de relatoría sobre la guerra con los Estados Unidos. Muere en 1850 víctima del cólera. Hay algunos del bando conservador que lo acusan de que él es de los que quería que los estadounidenses anexaran México. Pero por otro lado, también lo que vemos es de los que busca una defensa hasta la última gota de sangre contra el invasor norteamericano. Martín Carrera Sabat es un personaje también de este agitado primera mitad del siglo XIX, 20 de diciembre de 1806, y en la Ciudad de México fallece el 22 de abril de 1871, poblano. Fue también de los que entraron originalmente al ejército virreinal en el regimiento expedicionario de Fernando VII y luego posteriormente se une al Plan de Iguala. En 1822 combate en el sitio de San Juan de Ulúa y en 1833 alcanza el rango de general de brigada. Conservador moderado, participó en la formulación de las bases orgánicas de 1843. Esta es la constitución que los conservadores aplicaron. Tradicionalmente nos hablan de las 3 constituciones liberales, pero hubo 2 conservadoras. Esta es una de las conservadoras. En 1844 es nombrado senador y en 1846 vuelve al servicio activo para comandar la artillería mexicana que va a defender la Ciudad de México, el Valle de México, de los invasores norteamericanos. Combate en la batalla del Molino del Rey. En 1853 Santana lo nombra general de división, pero luego se opone al Plan de Ayutla, por lo cual es de los que fortalecen a Santana. Santana al huir, él es nombrado presidente interino en lo que se va a Santana, pero pues al tratar de conciliar con los liberales, pues es expulsado también del país. Finalmente es un conservador. Melchor Ocampo, Marabatío, Michoacán, enero de 1814, Tepeji del Río Hidalgo, 3 de junio de 1861. Melchor Ocampo finalmente pues es otro personaje que amerita una plática completa. Fue un abogado, fue naturalista, fue político liberal, fue gobernador de Michoacán, secretario de Hacienda, conoció a Juárez en Nueva Orleans y junto con él pues luchó contra Santana y con el Plan de Ayutla regresa a México junto con Juárez y durante el gobierno de pues fue su ministro tanto de Relaciones Exteriores, de Guerra y de Hacienda. Recordado por el tema del Tratado MacLean-Ocampo, que es quien lo firmó. Y él es también quien formula la epístola de Ocampo, que se utilizó durante mucho tiempo como fórmula solemne dentro de los matrimonios civiles en México. En junio de 1861, los conservadores al mando del español Lindoro Cajiga lo aprendieron en su hacienda de Pomoca, Michoacán. Melchor Ocampo fue fusilado por órdenes de Leonardo Márquez y además ordenó que su cadáver fuera colgado de un árbol. Fue sepultado en San Fernando el 3 de junio de 1861, pero en 1897 fue enviado a lo que es la Rotonda de los Hombres Ilustres en el otro panteón importante, que es el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Hay un detalle interesante que en el antiguo Colegio de San Nicolás se encuentra conservado el formol El Corazón de Melchor Ocampo por voluntad del mismo, ¿no? A su propia petición. Y según platicaba Fuentes Mares en un libro, dice que a pesar de que cumplió la epístola esa del matrimonio, él murió soltero. No, sí, murió soltero, se supone que tenía esos típicos románticos del siglo XIX que nunca se atrevieron a casarse con la
con la potencial. La he escuchado dos Las veces. instalaciones. La- Les voy a pedir las intervenciones en el micrófono para que la plataforma también se entere, sí, por favor. Miguel Lerdo de Tejada, Corral y Bustillos, Veracruz, 6 de julio de 1812, Ciudad de México, 22 de marzo de 1861. Hermano de Sebastián Lerdo de Tejada, fue presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1852 y 57, ministro de la Suprema Corte. Durante el gobierno de Comonfort ocupó brevemente el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego entró al de Hacienda, en el que continuó en el gobierno de Juárez. Él es el ministro de Hacienda cuando viene el tema de los adeudos con Francia, con España y con los ingleses que detonan la guerra de intervención francesa. Es el redactor de la ley de desamortización de corporaciones civiles y eclesiásticas, y tras la guerra de reforma renunció al Ministerio de Hacienda precisamente por este tema de la crisis que había, ¿no? Por el tema de que Juárez suspende el pago de la deuda externa. En 1861 se lanzó como candidato a la presidencia de la República, pero lo sorprendió la muerte en marzo, en ese mismo año. Sepultado originalmente en San Fernando, fue trasladado al Panteón Francés en 1897. El Parque Lerdo de Chihuahua no se llama por su hermano Sebastián, sino se llama por Miguel. Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo. Miguel Miramón, nacido en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1831 y muerto en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1867. Este es su tumba actualmente vacía. Ahora veremos por qué. Pues descendiente de incluso de una familia de la aristocracia virreinal, ingresó al colegio militar en 1846, estuvo presente en la toma del colegio militar por los norteamericanos, fue de los niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec, pero logró sobrevivir. Combatió a los rebeldes de Ayutla en su momento en las batallas de Mezcala, Xochipala, Temajalco y del Cañón del Sopilote, conservador. En 1855, Miramón se unió a la rebelión contra el gobierno de Comonfort y combatió en Puebla, en Toluca y en Cuernavaca. Se une al plan de Tacubaya en 1858 y pues es el principal caudillo de los conservadores, la primera espada del Partido Conservador. Y vence en varias batallas a los liberales, Puerto de Carretas, Barranca de Tenique, Aguabulco. Merece su propia plática, ¿no? Y fue presidente interino nombrado por los conservadores al mismo tiempo que Benito Juárez, ¿no? El 6 de marzo de 1859 sitia a Juárez en Veracruz y su gobierno liberal, pero no logra tomar el puerto, ¿eh? Vuelve a ocupar la presidencia en 1860. Pero pues finalmente sus fuerzas son derrotadas por Jesús González Ortega en la batalla de Calpulalpan, poniéndole fin a la guerra de reforma. Decide mantenerse al margen un tanto de la política, pero cuando Maximiliano llega a México, se pone a su servicio en 1863. Sin embargo, Maximiliano recelaba de él, por lo tanto, lo manda a Europa a estudiar, ¿no?, tácticas militares, ¿no? Ya cuando el imperio viene colapsando en 1866, se reincorpora a las fuerzas imperialistas, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? Le toca ser sitiado junto con Maximiliano y Tomás Mejía en la ciudad de Querétaro para finalmente ser derrotados en el 15 de mayo de 1867. Miramón es herido en la cara y en la mano y finalmente hecho prisionero y termina fusilado con Mejía y Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Miramón de hecho toma el centro del pelotón, ¿no? Por petición de Maximiliano. Fue sepultado en San Fernando, pero cuando Juárez muere y es sepultado ahí mismo, su esposa Concepción Lombardo decide mover los restos de Miramón porque no puede estar ahí junto al enemigo Juárez. Y estos se encuentran en la actualidad en la Catedral de Puebla. Rómulo Valle, otro importante militar del periodo, general insurgente, padre de Leandro Valle, combatió durante la Guerra de Independencia desde 1811 y posteriormente combatió contra los norteamericanos en 1847 y durante la Guerra de Reforma a lo largo de los liberales. Fue gobernador de Colima en 1859.
Creo que se aventó la independencia, guerra contra Estados Unidos y la guerra de los 3 años. No alcanzó a la intervención francesa, cosa que su hijo sí. Tomás Mejía, Final de Amoles, Querétaro, 17 de septiembre de 1820, Cerro de las Campanas, Querétaro, 19 de junio de 1867, el otro gran general del conservadurismo. Se incorpora al ejército en 1841, combatió a las tribus nómadas en el estado de Chihuahua entre 1843 y 1845. No sé si el licenciado Salcido tenga algún detalle respecto a su participación aquí. Y participó en la batalla en la Angostura contra los estadounidenses. De ideología conservadora y sumamente religioso, proclama el plan de Sierra Gorda contra el gobierno emanado del plan de Ayutla. Se unió posteriormente al plan de Tacubaya, siendo el comandante del ejército conservador en el Bajío y participando en las batallas de Salamanca, Agualulco, donde fue herido de gravedad, y Tacubaya siendo herido ahí también. Sin embargo, es derrotado por González Ortega en las batallas de Silao y en Zapotlanejo por el general Zaragoza. Mejía se retira a la Sierra Queretana, donde mantiene una continua guerra de guerrillas contra los gobiernos liberales posteriores. En junio de 1863 se une a Maximiliano y lo envía a combatir a Mariano Escobedo en el noreste de México, y logra tomar incluso San Luis Potosí y marcha hacia Matamoros, tomando la ciudad en 1864, pero a pesar de sus victorias iniciales, Escobedo lo derrota en la batalla de Santa Gertrudis, que es una de las tal vez la más decisiva en el frente del norte de la guerra de intervención francesa, aunque no es tan conocida, y es obligado a replegarse a San Luis Potosí. Posteriormente el ejército de Escobedo en retirada se junta con Maximiliano y Miramón, donde es capturado y fusilado en 1867. Un detalle curioso y morboso es que su esposa Agustina Castro no tenía dinero para enterrarlo, así que duró durante 3 meses sentado embalsamado en la sala de la casa. Hay fotografías de Mejía sentado en la sala de la casa. Finalmente Juárez decide pagar su entierro en San Fernando, curiosamente. No sé si de su propio bolsillo o de los fondos públicos, pero dice, cuando se entera Juárez, esto no es posible ni sano, ¿no? Pedro van der Linden, Bruselas, Bélgica, 1808, Guadalajara, México, 1860. Este es un médico militar. Se graduó como médico en la Universidad de Bolonia en Italia en 1828 y participó en la Guerra de Independencia de Bélgica de 1830. Posteriormente emigra a México y se establece en Guadalajara en 1834, donde inauguró la primera cátedra de cirugía que hubo en el país. Ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 1838 y se incorpora al ejército mexicano como médico militar. Diseña un sistema de camillas adecuado para los accidentes topográficos propios del país y sirve en la guerra contra los Estados Unidos. De hecho, fue hecho prisionero en la batalla de Cerro Gordo. Y es muy famosa o es muy conocida, algunos de ustedes la conocen, esa fotografía, que es de los primeros daguerrotipos que se tomaron en México, de una precisamente amputación que está haciendo cuando está prisionero en Cerro Gordo. Posteriormente fue inspector de sanidad durante el gobierno de Santana y editó la primera revista de traumatología del continente americano. Se unió a los liberales, pero falleció víctima del tifo en 1860. Esa es la fotografía. No sé si la hayan visto alguna vez. Es la amputación de la pierna del sargento Bustos por el doctor Van der Linden en Jalapa el 18 de abril de 1867, mientras estaba en cautiverio tras la batalla de Cerro Gordo. Es el primer daguerrotipo de una amputación en el campo de batalla. Han dado circulando en el internet. Manuel Apolinario José María Ignacio Antonio Lombardini de la Torre. Ciudad de México, 23 de julio de 1802, Ciudad de México, 22 de diciembre del 55. Pero fue presidente de la República también y desempeñó puestos de los más elevados en la milicia. Nació de una familia acomodada de origen italiano
Entró al ejército a los 12 años de edad en 1814, en plena guerra de independencia, y se une posteriormente al ejército trigarante. Participó en la captura de la Ciudad de México y se afilió a los yorquinos combatiendo a la logia escocesa. En 1829 se une al Plan de Jalapa, que desconocía la presidencia de Vicente Guerrero, conservador, ¿verdad? Durante su carrera fue un político que se mantuvo cercano y leal a Antonio López de Santana. Y posteriormente combate en la Guerra de Texas, durante la Guerra de los Pasteles, y fue herido en la Batalla de la Angostura en la guerra con los estadounidenses. Al dejar la presidencia, Juan Bautista Ceballos, el Congreso lo elige presidente de la República, ocupando dicho cargo del 7 de febrero de 1853 al 20 de abril del mismo año, prácticamente 2 meses. Lombardini aplicó políticas de corte conservador, básicamente pues era títere de Santana, ¿no? Posteriormente Santana lo nombra jefe de guarnición de la Ciudad de México y jefe del Estado Mayor del Ejército. Muere en 1855 a causa de una pulmonía. Otro personaje que requiere su propia plática, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, Tixla Guerrero, 9 de agosto de 1782, Cuilapan, Oaxaca, 14 de febrero de 1831. Pues, como, ¿qué más podemos comentar de Guerrero que en otras pláticas no se haya hablado, ¿no? Hijo de comerciantes, de arrieros que conocían toda la región, se une al ejército de Morelos en Tecpan, directamente bajo las órdenes de Hermenegildo Galeana, se distingue bajo su mando y cuando muere Morelos fusilado, él se convierte en el personaje más importante de la insurgencia y se une a Iturbide en el plan de Iguala para lograr la independencia, ¿no? Posteriormente, eh, apoya al imperio de Iturbide, pero al disolverse el Congreso, Guerrero pues se une al plan de Casamata, ¿no? Esta es la tumba vacía de Guerrero en San Fernando. Guerrero se une a la logia yorquina y con su apoyo pues contiende a la presidencia. Cuando gana Gómez Pedraza, pues viene un conflicto postelectoral y Guerrero le da el golpe de estado, ¿no? Asumiendo la presidencia el 1 de abril de 1829. Y fue un gobierno de continuo conflicto con los conservadores y un intento de conquista por los españoles que lleva a la expulsión de estos. Anastasio Bustamante encabeza en diciembre de 1829 una rebelión contra Guerrero, lo derroca y Guerrero se refugia en el sur, ¿no? Combatiendo a su gobierno y en 1831 en Acapulco, pues Guerrero le tienden una trampa, lo invitan a almorzar en el Bergantín Colombo del capitán Francisco Picalúa, quien lo aprende, lo entrega a las fuerzas de Bustamante y termina fusilado el 14 de febrero de 1831. Fue sepultado primeramente en San Fernando, pero luego es trasladado en 1910 a la Columna de la Independencia. En la tumba, de hecho, también se encuentra su hija, Dolores Guerrero de Riva Palacio, esposa del gobernador liberal del Estado de México, Mariano Riva Palacio, y madre del militar político liberal, jurista y escritor don Vicente Riva Palacio, quien es uno de los compiladores de las leyendas e historias de México, ¿no? Entonces, Vicente Riva Palacio Guerrero, una familia pues de gran influencia, ¿no? La tumba más conocida, más importante, Benito Pablo Juárez García, San Pablo Guelatao, Oaxaca, 21 de marzo de 1806, Ciudad de México, 18 de julio de 1872. Probablemente es la tumba más llamativa, desde luego. ¿Qué podemos decir de Juárez que no se haya dicho en otras pláticas? Zapoteca, abogado, políglota, fue diputado local, juez civil, diputado federal, gobernador de Oaxaca, ministro de Justicia, presidente de la Suprema Corte, ministro de Gobernación, hasta llegar a ser presidente, ¿no? Enfrentó algunas de las mayores amenazas que un político latinoamericano puede haber enfrentado en la historia, la propia Guerra de los 3 Años o de Reforma, la intervención francesa, y pues un político que sabía salirse con la suya, que entró triunfante, ¿no? Con la República restaurada. El 17 de julio de 1872 enferma gravemente de angina de pecho, falleciendo en esta habitación que se conserva como museo de sitio en la actualidad en el Palacio Nacional. Y es
el último personaje enterrado en San Fernando. Él fue el último enterrado. En la tumba, en este mausoleo, además de él, se encuentran sus hijos María Guadalupe Juárez Maza, Amada Juárez Maza, Francisca Juárez Maza, José María Juárez Maza y Antonio Juárez Maza. Hay que recordar que casi todos sus hijos murieron en el periodo que él estuvo enfrentando a la invasión de los franceses. Varios murieron en Estados Unidos y pues los trajeron embalsamados a México a este mausoleo, ¿no? Y su esposa, Margarita Eustaquia Maza Parada de Juárez, falleció el 2 de enero de 1871, poco antes que él. Una mujer acomodada de Oaxaca con la que Juárez se casó en 1843. Como mencionaba, pues es un matrimonio que tuvo largos periodos de separación y con muchas muertes de sus hijos. Y pues una colaboradora importante de él, todos se encuentran en el mausoleo de la familia, ¿no? Ahí en San Fernando. Ahí esa ocasión pues estaba en plena restauración la tumba, así que no hubo mucha oportunidad de tomarle buenas fotografías al monumento de Juárez. Pero básicamente es esto. Sí, pues es, digamos, la tumba más importante, ¿no? Ya de manera no más anecdotaria, Antonio Castro Montes de Oca, nació en Guadalajara, Jalisco, el 2 de mayo de 1816, fallecido el 26 de julio de 1863 en la Ciudad de México. Este fue el actor cómico más reconocido y afamado del siglo XIX. Estudió teatro dramático en el Conservatorio de México, fundado en 1831. Debutó el 15 de agosto de 1834 en el Teatro Principal con la obra La Madrastra. Participó en muchas obras como La Segunda Dama, Duende, Marcela, Don Dieguito, Un Tercero en Discordia, Un Pilluelo en París, A Ninguna de las Tres, El Hombre Más Feo, Un Ramillete, La Familia Improvisada, y tiene un gran epitafio en su tumba. Esta losa es el telón que me separa del mundo por toda la eternidad. Yo creo que es el epitafio más interesante que se encuentra ahí en San Fernando. Y digamos que es el Cantinflas del siglo XIX, por llamarle de alguna manera. De la misma manera también se encuentra Joaquín Ramírez, pintor nacido en Atlisco, Puebla y formado en la Academia de San Carlos. Él es el autor del cuadro de Miguel Hidalgo, en el cual se basan todos los cuadros de Hidalgo que conocemos. Él fue a entrevistar a la familia, a tomar más o menos las descripciones del padre Hidalgo, de que se parecía a un miembro de la familia, y en base a eso desarrolla la pintura famosa donde está ahí sentado escribiendo, y luego ya muchos otros pintores se basaron en ella, ¿no? Y Isadora Duncan, este es un cenotafio, ella no se encuentra ahí. Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense muy influyente en la danza contemporánea. Ella está enterrada en París, pero se hizo un cenotafio conmemorativo en un nicho ahí mismo en el Panteón de San Fernando. Así, por lo cual Juárez sigue siendo el último, ¿no? Y pues estas son las fuentes, pues algunas páginas sobre el Panteón de San Fernando y detalles de tumbas de alguna base de tumbas de famosos y demás. Probablemente me falte algún personaje, pero bueno, el Panteón de San Fernando realmente vale la pena para visitarlo. Es chico, pero está atascado de tumbas de todo tipo de personajes de ese siglo tan convulso y tan importante, ¿no? Pues como siempre, Héctor, mi admiración y mi respeto. De verdad, cuando tengan la oportunidad de ir a la Ciudad de México y puedan visitar este Panteón Museo y Centro Cultural, y se van a impactar. Héctor, te abocaste mucho a los personajes porque tiene grandes personajes desde presidentes y abogados y hombres en la historia del siglo XVIII, pero visitar ese panteón, encuentras arte funerario, encuentras poesía, encuentras loas, encuentras palabras hermosas escritas ahí a la amada, al amado.
La tumba más importante o la que se dice que el panteón de San Fernando a Perduda, por supuesto, es la de nuestro señor presidente Pablo Benito Juárez García. El mármol fue traído de Italia. Es una tumba preciosísima, no me lo vas a negar. Murió Margarita primero, un año antes. Hay una anécdota que Benito Juárez visitaba la tumba de Margarita con sus dos hijas y les decía que a raíz de que había muerto Margarita, él se sentía un inútil. Hay una anécdota muy interesante cuando el señor presidente iba a tener una entrevista con un mandatario extranjero y no se podía abrochar su moño y por el nerviosismo, y Margarita con toda la paciencia del mundo le abrocha el moño y dice: ay, Benito, eres un inútil. Y al visitar el cenotafio, perdón, la cenotafio, mausoleo, perdón, familiar, el licenciado, el presidente le dice a sus dos hijas: desde que murió tu mamá, yo me siento inútil, yo me siento inútil. Y se dice que cayó en una profunda depresión. El herraje lo mandó traer don Porfirio Díaz de Francia. Visitar el Panteón de San Fernando está lleno de simbolismos, de historia, de verdad. Está en el mero centro histórico. Yo los invito cuando tengan la oportunidad de ir a visitar. Excelente tu tema, lo disfruté, me fui al panteón y muy bonito tema, de verdad. Te felicito, Héctor. No sé si alguien más quiera participar. Un panteón muy chiquito, pero se lo avienta uno rápido por la distancia, pero no tanto por el contenido, porque es tumba tras tumba que es sumamente interesante. Aplauso. Sí. Tiene la mano levantada. No. La plataforma, licenciado. Está Heidi. Hola, hola, Héctor Iván, muchas felicidades por tu plática, estuvo muy interesante. Como es costumbre, ¿no? Contigo tus pláticas quedan bastante interesantes. Felicitarte, pues se observan tumbas onerosas, algunas con símbolos masónicos. Te enfocaste en la mayoría en personajes de carrera militar de la época de 1842 a 1848, que es cuando estaba el tema de México y la separación el tema de Texas, Santana, la invasión norteamericana, algún tiempo de la invasión francesa, la época de Reforma con Benito Juárez, Maximiliano, y me parece, si mal no recuerdo, cuando Benito Juárez estuvo aquí en Chihuahua, me parece que fallecieron 2 hijos durante su estadía aquí, su permanencia aquí en Chihuahua, si mal no recuerdo. Entonces te felicito mucho y les mando un abrazo a todos los del grupo. Hoy estuvo bastante fresco, no pudimos estar presencial, pero aquí estamos acompañándolos desde la plataforma. Se le murieron a Margarita más en Washington o en Nueva York. Pero que se embalsamaron. Y los ya fueron enterrados. Sí, los trajeron aquí ya embalsamados todo el tiempo que duraron, porque pues, finalmente la guerra duró 5 años. Otro dato que sí. El de la bailarina. Y Isadora Duncan no está. Y Isadora nunca no está, ese es el detalle, o sea, nada más hizo el nicho como homenaje. Se dice que fue Plutarco Elías Calles, pues era su amante. Existe esa versión, sí. Es que apareció de la nada. ¿Y quiénes tenían la autoridad, no? Para meterle mano. Oye, con respecto a los fusilados, a Maximiliano Miriamón y Mejía, también dicen que el cadáver de Maximiliano. En la plataforma. Oye,
Bueno, buenas noches, Francisco Treviño, a las órdenes de usted. También se cuenta que después de que fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía, el cadáver de Maximiliano, el ataúd que le llevaron no era de su tamaño, le quedaban, le quedaban los pies para afuera. Así es que dicen que tuvieron que cortárselos para poderlo meter, güey. Pero no creo, porque No, no es cierto. sí, sí, que Maximiliano medía más de 1,90 y el ataúd era más o menos de 1,70, 1,75. Sí, pues en Europa por lo general eran altos de estatura, ¿no? Y son, ¿no? Sí. No, incluso él era alto para los estándares europeos, se me hace. No, es totalmente cierto, está hablando de los detalles mórbidos de los cuerpos de algunos importantes personajes, así es, le tuvieron que quebrar las piernas para que cupieran el ataúd. Pues detalle mórbido, igual que el caso de Tomás Mejía, que duró ahí esos meses sentado embalsamado, o el corazón de Melchor Ocampo, o sea, sí hay esos detalles, ¿no? Ricardo. Ay, gracias. Muy interesante la plática. Obviamente siempre un tema muy difícil. En México, desgraciadamente, a pesar de nuestro gusto por los temas funerarios y la muerte, es rarísimo encontrar trabajos antropológicos y detallados de historia de los panteones. Teníamos panteones bellísimos como el francés, el alemán, el israelita, bueno, los dos ingleses, ¿no? Los dos franceses, y bueno, solo en Ciudad de México, ¿no? Y ese panteón a mí desde niño me ha fascinado, ¿no? O sea, es uno de los más bellos e interesantes realmente, ¿no? O sea, te felicito, muchas gracias por traernos tantos recuerdos y tocar un tema que mucha gente teme tocar, ¿no? O sea, felicidades, Iván, gracias. Pues es que muchos panteones importantes aquí en Chihuahua, pues se habla mucho del de Dolores de aquí, ¿no? De Dolores de la Ciudad de México, pues es la rotonda de los hombres ilustres ahí en la Ciudad de México. Me pone más a pensar un tanto la concentración de personajes importantes un poco en lo que debió o pudo haber sido precisamente este lugar, ¿no? Si el general hubiera sido enterrado aquí en el cenotafio, el mausoleo, el monumento a todos sus generales que han dado paseando por la ciudad, en la deportiva, y ahorita está en el campus 2 de la universidad, que debería estar aquí. Y todos los personajes de la revolución. Esto hubiera sido el panteón realmente el panteón de la revolución. Un panteón de ese, tal vez no al nivel de San Fernando, pero sí un equivalente revolucionario, como aquel es el panteón de la reforma, la intervención, incluso la guerra con los Estados Unidos, porque abordamos personajes que combatieron incluso desde tan temprano como la independencia, pasando por la intervención, hasta la intervención francesa, ¿no? Pasando por la guerra con los Estados Unidos y el conflicto entre liberales y conservadores que marcó todo el siglo XIX, ¿no? En sus diferentes fases. Entonces, aquí puede haber sido el equivalente revolucionario, ¿no? Más incluso que, y de manera más artificial hasta cierto punto, lo que es y incompleto, que es el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, porque muchos de los personajes no están. De Villa, pues hemos platicado las dudas, ¿no? Si eso no es. Obregón está en Sonora. Y a Zapata no lo dejaron salir. Intervención. No hay. ¿En plataforma? No hay. Bueno, vamos a dejar de grabar para pasar a asuntos generales. No, definitivamente necesitamos un técnico porque aquí hay puro rudo. A ver, Ahora sí, como extrañar. bueno, vamos a checar lo de los chats. Dice Heidi, buenas noches. No estoy jugando, licenciado. No, ya hasta expuso, Heidi. Buenas noches a todos. Si se escucha, bueno, dice Jesús Terán era mexicano de los de veras, diría el ingeniero Alderete. Héctor
Qué interesante exposición. Gracias de parte de Burbuja. Muy bien, creo que hasta ahí. Ok, vamos a dejar de grabar. Ahora sí, aquí tiene que estar. A ver, Inge. Se acabó. Detener. Aquí, bueno. Ay,